Estamos de vuelta en cuestión de prioridades, son las 10:15 de la noche. El sector agrario de Castilla y León puede presumir de tener a gente, a empresarios que apuestan por el territorio y que son marca nacional de nuestra comunidad en muchos ámbitos. Por eso también se les premia con galardones tan reconocidos como el premio a la mejor iniciativa en el sector agropecuario de la Fundación Mafre. Carlos Moro, presidente de Bodegas Matarromera, recibió hace pocas semanas de manos de la reina Sofía este importante galardón. El jurado premió la trayectoria de la compañía presente en 6 denominaciones de origen en 3 comunidades distintas y su liderazgo en I+D+I y su apuesta por el medio ambiente. Hoy nos acompaña en cuestión de prioridades Carlos Moro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Bueno, 30 años trabajando, creciendo, expandiéndose, como decía antes. Están en más allá de Castilla y León, en Galicia, en La Rioja. Ahora que se habla tanto de despoblación, ¿es el suyo un ejemplo de apostar por el territorio? Indudablemente, nosotros hemos apostado siempre por estar aquí. De hecho, tuvimos una bodega en Chile y decidimos centrarnos en el Duero primero para tratar de ser fuertes y poder hacer pues, cuestiones que si no tienen una cierta fuerza y dimensión es difícil, como la I+D, por ejemplo, ¿no? Hay que liberar recursos, o como es otros temas de internacionalización, pero además de ello para traer actividad y empleo en nuestras tierras, ¿no? Yo es algo que lo tengo muy presente desde que estudiaba, desde que hacía el doctorado en reforma agraria y todas aquellas cosas, y de ver cómo se podía desarrollar el territorio, ¿no? Así que siempre me ha marcado mucho, ¿no? Y creo que es importante y lo ejercemos con convencimiento y con ganas, ¿no? ¿Cómo está el sector actualmente, el sector vitivinícola? Sobre todo hablamos de la guerra de Ucrania. Sí. ¿Cómo está haciendo esa travesía tan complicada? Entiendo que no sé si mejor que otros porque la materia prima la tienen aquí. Sí, la verdad es que está un poquito complicado. El sector agrario se le han introducido algunos factores de inestabilidad, sobre todo por los precios de la energía, ¿no? Porque la guerra de Ucrania viene aparejada y ya venía de antes desde el tema de coste de la energía, que es importantísimo para todo el tema de regadío, para los costes de las materias, por ejemplo, nitrogenadas, está siendo muy costoso, ¿no? Y está incidiendo también en el petróleo, también que está subiendo, el gasoil. Sitúa un poco, aunque los precios han subido ligeramente, los precios en general de materias primas, no estoy hablando ahora específicamente de viñedos, sino en general, pero quizá los costes han subido de forma más amplia. Por tanto, no está está un poquito complicado. ¿Y el sector del vino, que no dependen tanto de la energía y digamos que la materia prima, como decía antes, la tienen más que de la energía sí dependemos bastante. Lo que pasa es que estamos en un sistema de precios con mayor libertad de actuación, ¿no? Al final, pues hay muchas bodegas, muchos empresarios que pueden fijar libremente o con más libertad sus precios, ¿no? Si bien tienen que estar condicionados por esos costes y también por la situación general de la economía, ¿no? en Europa, ¿no? Y esa, digamos, incremento también. Hoy tenemos la subida de los tipos de interés en la FED, la subida de los tipos de interés en Europa, junto con la inflación general de otros términos, pues complican el que puedas actuar como quisieras o trasladar al consumidor los costes, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que toca otra vez más época complicada de ajustar mucho los términos. Usted tiene los tentáculos, como decía al principio, en cierta parte del norte y noroeste de España. Hablamos de 6 denominaciones, aparte, por supuesto, aquí de Ribera, de Cigales, de Rueda, de Toro. Háganos una perspectiva, una radiografía muy general de, no sé si las denominaciones de origen de Castilla y León tiene que aprender más de otras, o dónde nos sitúa. Bueno, yo creo que cada una es muy diferente y está en un estado de evolución diferente. No cabe duda de que hay, en mi opinión, dos denominaciones de origen que digamos, descollan o despuntan más. Ribera de Duero, que ha hecho muy bien las cosas, ha tenido unos gerentes y unos directores de la denominación que han tenido una buena orientación al marketing y a la venta exterior. Ha habido excelentes bodegueros, y los hay cada vez más, que cuidan mucho la materia prima y el producto. Y por tanto pues está en un estadio más desarrollado y más avanzado en el ámbito general. Rueda también tiene el punto, afortunadamente, de los blancos, que tiene un gran avance.
con las dificultades de un crecimiento quizá demasiado desbordado que hace que quizá pues, hay una sobreoferta a pesar del crecimiento tan fuerte que ha tenido, ¿no? Y otras denominaciones tienen menor, digamos, desarrollo, sobre todo de presencia en el mercado, que es importante, digamos, Cigales, es una zona que yo he apostado y quiero magníficamente, pero le falta conocimiento de marca, con presencia de mercado, redes de distribución, llegada al consumidor, que al final es el rey, es el que domina, el que decide qué toma o qué no toma. Y igualmente Toro pues tuvo un momento de un fuerte impulso hace como 15 años o 20, ya queda un poquito más parado, me refiero en el desarrollo de mercado y necesita tener que seguir apostando por lo que es muy necesario, ¿no? Por supuesto hacer los mejores vinos, las mejores técnicas, pero también las mejores técnicas para llegar al mercado y al consumidor mundial. Y en esa rivalidad, entiendo que sana, entre Rioja, Ribera, ¿qué cosas tendría que copiar Ribera de Duero de Rioja? ¿Qué es eso que a usted le gusta, que hacen allí, que diga, esto lo tendríamos que trasladar a Castilla y León? Bueno, a mí Rioja me gusta muchísimo, ¿no? Después de, digamos, intentar tener una buena posición en el Duero, fue nuestra apuesta de salir, y en vez de salir ya a otra denominación más desconocida, quisimos ir a Rioja. Era algo poco explorado por los empresarios castellanos y leoneses. De hecho, solo lo hicimos en este momento las 2 bodegas que estamos en Valbuena. Y lo hicimos consciente de que Rioja tiene una marca universal más importante, quizá la más importante de España. Luego yo al llegar allí me he dado cuenta de la enorme profesionalidad que hay, sobre todo en la viticultura. Hay una conciencia, un punto honor por hacerle bien las cosas muy importante y las hacen de forma muy bien, ¿no? En cuanto allá a las bodegas, hay bodegas con una tradición, con una fuerza, una presencia en el mercado extraordinaria. Pero quizá también, por hablar un poco la parte más diferente, pues también se han extendido en el volumen de producción. Hay muchos tipos de vino, hay algunos que compiten más por la zona más baja de precios, en vez de seguir propugnando por la cualificación de una denominación de origen pues bastante conocida, lo cual a veces lleva pues a unas ciertas, digamos, pues menores captaciones del valor añadido que podría realizarse, ¿no? Bueno, este premio reconoce sobre todo su empeño, y me consta además que es personal, por la investigación, el desarrollo, el I+D+I. Ustedes, además de vinos, bueno, Matarromera, Emina, Valderos Frailes, Cian, también llevan casi 15 años elaborando vino sin alcohol. Yo imagino que los más puristas dirán que eso no es vino, que un vino sin alcohol pues se queda ahí entre, bueno, una cosa y la otra, pero es verdad que está funcionando muy bien en algunos países. Me gustaría que nos contara. Además, ya entra en la red de supermercados del dueño de Amazon, de Jeff Bezos. Sí. ¿Aquí funciona o aquí no funciona y funciona mejor en el exterior, en el extranjero? Bueno, vamos a ver, yo soy enormemente purista, ¿eh? De hecho, tenemos 10 bodegas haciendo vino de la máxima referencia, del máximo nivel, y una solo, que hace vino sin alcohol, ¿no? Procedente evidentemente de un proceso de investigación importante y de prueba y de error, y de un proceso también de modernización, ¿no? Un proceso de modernización en diversos sentidos. Primero, en el nivel tecnológico, ¿no? Habiendo equipos y sistemas tecnológicos que dan el cauce a permitir esa actividad. Segundo, en el ámbito incluso organizacional, administrativo y jurídico, ¿no? Porque pues justamente para ir corto al tema, el 21 de diciembre del año 21 ha sido aprobado por la Unión Europea, en la OCM famosa y en la PAC, la categoría de vino sin alcohol, vino desalcoholizado. O sea que los puristas ya tienen que ser puristas acorde a la norma, que es otro tipo más. Eso en cuanto a la normativa, que era algo que siempre es importante. Como digo yo, en Estados Unidos se puede hacer todo menos lo que está prohibido. En Europa solo se puede hacer lo que está permitido específicamente en la ley. Por tanto, era necesario que estuviese así. Pero desde un punto de vista, digamos, de consumidor o de aportación al consumidor y de aportación a la sociedad y de aportación a Europa, yo es una de las cosas en las que más contento me siento, y lo puedo explicar de forma amplia. Primero, porque estás dando la oportunidad a muchas personas de tomar un producto que es un producto natural, 100% de la uva,
y que permite consumirlo en muchas ocasiones, en muchos momentos, a muchas personas de cualquier tipo de formación, ideología, raza, sexo y edad. Con lo cual ya estamos hablando... Porque claro, estamos hablando de jóvenes, hablamos de religiones, hablamos de mujeres embarazadas... De todo el mundo, desde un año hasta 100 o los que vivan, todos. O sea, es un tema de ámbito universal. El vino no. El vino es un producto que consumen pues un 20% de forma regular, un 20% de las personas de mayores de 18 años y menores de 65, etcétera, ¿no? Por tanto, ya es un consumo reducido. Pero es que recordemos que hay momentos, pues primero de brindis, incluso de bebida para los niños, les encanta. Recordemos que hay personas que pueden estar, mujeres, están embarazadas, lo cual no es apropiado tomar vino, lactantes. Yo venía ahora también de América, que llegué hace poco, pero claro, en Guatemala tienen una zona enorme que son mormones, que no toman vino. Y estaba en Estados Unidos, en Miami hace poco, y los evangélicos no toman vino, pero sí toman vino sin alcohol, o pueden tomar alcohol dentro de su normativa, su religión. Y la conducción, ¿cuántos accidentes de tráfico podemos evitar si se toma ese producto en ese momento? Y yo nada sospechoso de que no se promueva el consumo moderado del vino tradicional o tranquilo, pero sí se va, y desde un punto de vista estructural, a todas las autoridades políticas que ha habido, se lo he ido explicando y lo han entendido rápidamente. Hay mercado, está claro. No, y hay mercado, y hay lo que hablábamos al principio, capacidad para seguir produciendo uva, asentando población y exportando vino, alcohol, con alcohol, sin alcohol o medio pensionista, pero dando valor añadido a nuestra economía y a nuestro agro, y eso lo han entendido perfectamente, y no teniendo a lo mejor que pagar para desestocar excedentes. Hay un aspecto también muy interesante en su labor, que es la cultura. Bueno, usted ha organizado muchas jornadas literarias, yo he estado en algunas de ellas. ¿Falta en el sector del vino ese maridaje, vino-cultura, al menos en las denominaciones de aquí de nuestra comunidad? Bueno, yo he entendido el mundo de una forma holística en todos los sentidos, y el vino, el sector vitivinícola, lo contemplo también desde un concepto general y amplio, ¿no? Una de las facetas para mí más apasionantes que tiene el vino es el de la cultura, el de la liturgia, el de la historia, el de la religión, el de la incardinación en los momentos más bonitos e históricos de la vida, ¿no? Por tanto, una de las facetas que está es en la cultura, está constantemente en la literatura, aparece en el cine, aparece ahora cada vez más viendo vino. Yo creo que esa es una faceta de desarrollo, producción y consumo. La otra faceta también es de enlace y maridaje con esa actividad. La actividad cultural y literaria pues me parece apasionante. Generar cultura es generar bien y crear personas con más preparación para el mundo, para la vida. Ahora pues tenemos nuestra bodega San Claudio, hemos incorporado de Ribeiro, precisamente de un director de cine. Pues me encantará y hacer cosas también en el mundo del cine y enlazar la cultura. De hecho el eslogan de una de nuestras bodegas más importantes, como es Semina, es vino, arte y cultura. Señor Moro, hablemos del precio del vino, que es lo que suele subir la mayor parte de las veces cuando nos sentamos en un restaurante, y en estos tiempos de crisis lo notamos más. ¿Cree que el sector hostelero se está pasando, vamos a decirlo así coloquialmente? Porque claro, estos precios de los caldos a veces son muy elevados, y sobre todo teniendo en cuenta pues que a la gente joven le cuesta acercarse al mundo del vino, que es más de cerveza. Bueno, yo creo que efectivamente a veces hay una consideración un poco antigua en este sentido, ¿no? Antes había que guardar el vino porque había escasez, había que estocarlo, había las posibilidades de que hubiese una mayor incidencia de unas botellas o que se estropeasen, había unos ciertos gastos que podían llevar a los hosteleros, ¿no? Hoy día esto no es así. Hoy día está recibiendo el producto con unas condiciones, pues con todas las bodegas, un gran control de calidad, con unos vinos estupendos que no tienen ninguna problemática, por tanto no tienen ninguna pérdida en ese sentido. Tampoco tienen necesidad de estocaje porque hay, incluso ahora se está botellando en algunos sitios, ¿no? Por tanto tampoco hay gastos financieros. Por tanto no se debería trasladar esos costes que ya no hay
al consumidor y, por el contrario, pues tener una política un poquito más moderada. De hecho, muchas o varias de las empresas que siguen restauraciones o restaurantes que siguen una política moderada en el vino me cuentan que tienen más éxito, que al final el cliente sale más satisfecho con una cuenta en la que ha sido un coste moderada que no aquellos que tienen un coste más alto. Y eso al final repercutirá en una mayor valoración de ese restaurante, mayor interés y mayor repetición. Incluso también, otros me cuentan, ¿no?, una carga excesivamente en el vino, pues puede hacer desincentivar que la segunda botella que tomaría un grupo de 4 o de 6 personas, pues no se tome, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema de cada uno, es la política que cada restaurante siga y el criterio, pero yo creo que no se justifica unos márgenes demasiado altos, e incluso yo creo que apostaría que unos márgenes moderados pueden incentivar el mayor ticket final del restaurante. ¿No se ha quejado usted nunca en un restaurante? Claro, este vino es mío, ¿cómo puede costar esta barbaridad de dinero? No es el momento oportuno, no, porque claro, estás en un momento, normalmente a mí me identifican, me suelen relacionar con el tema y más bien pues hablamos de otras cosas. Perdería un cliente seguro. Es posible. Tengo aquí a 3 tertulianos, están bebiendo agua. Mira, podríamos haber traído vino sin alcohol. Isabel. Pues yo voy a ir al principio de la entrevista cuando hablabais de la vuelta. Sí. Cuando uno se marcha, tiene éxito en la carrera que está desarrollando, en la actividad que está desarrollando, da vértigo decidir volver a lo que ahora es la España vaciada, la España vacía, la España rural. Hay que decir que vuelve a Valbuena, que yo me voy a rogar tierra de mi suegra, con lo cual un poquito mío. Entonces, claro, volver a Valbuena también es un aliciente, pero ese vértigo, ¿cómo se toma la decisión de estoy bien aquí, tengo pues una actividad exitosa y me lanzo al vacío? Sí, la verdad es que tienes razón. Es un paso importante, sobre todo yo en mi vida profesional anterior había alcanzado el máximo que se puede alcanzar en el nivel técnico y mi vida era confortable y bueno, soy doblemente funcionario, además de ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura, etcétera. Pero, por tanto, fue un poco progresiva. Voy a decir que fui desenganchando, no un corte radical, sino que fui a lo largo del tiempo dejando tiempo en Madrid, poniendo más tiempo aquí. Y la verdad es que me costó la última etapa un poquito. La última etapa, digamos, fuera del 100% del campo de mis empresas, pues fui el secretario general de la patronal de la industria aeronáutica. Un sitio precioso, o sea, un sitio que me hizo retardar un poquito más tomar esa decisión, porque claro, ahí me encontraba con la élite del empresariado europeo, que son los participantes en Airbus y la élite también de los responsables ministeriales, por tanto, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, negociando con Estados Unidos, en fin, temas muy bonitos, pero realmente yo quería volver y quería hacer mi propio proyecto, ¿no? Y tenía en mente desde el principio que estando sobre todo en Valbuena, ¿no? Yo quiero citar también Olivares, que estoy, y otros pueblos, pero sobre todo en esa zona que tiene una referencia probada de que tiene la posibilidad de hacer grandísimos vinos, ya desde el siglo XII, ya desde los monjes, que la gente no lo sabe, luego por otras bodegas que han estado ahí, que están y que han dado el do de pecho, pues volver a hacer aquello y enlazarlo con mis tesis doctorales y mis reformas agrarias y mejora del entorno, me parecía apasionante, y mucho más cuando, pues bueno, resulta que Matarromera aparece un poco de repente y gana el premio al mejor vino del mundo, ¿no? Un premio realmente excepcional, que no había tenido ninguna otra bodega hasta ese momento, pero que yo había estado calladamente aprovechando a mis compañeros y amigos y tomando lo mejor de cada ellos para verterlo en la propia empresa, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando eso aparece, ya el lanzarte a ello pues era necesario, ¿no? Pero costó un poquito. Bueno, yo en primer lugar quería decir que tenemos una enorme suerte con contar con empresarios como Carlos Moro en Castilla y León y en el mundo vitivinícola. Recuerdo una entrevista que le hice a Manuel Aínez, entonces director del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria, pues hablando sobre temas de innovación, y le pregunté, ¿qué empresarios me señalaría como innovadores?
Y me dijo, Carlos Moro. Se mete en todo, absolutamente en todo. Pero bueno, y aprovechando un poco la oportunidad de que le tenemos, quería hacerle dos preguntas. Un poco, ¿cómo se presenta la campaña de comercialización una vez terminada la vendimia, la campaña de las Navidades, teniendo en cuenta que, bueno, que la inflación pues, puede hacer que el consumo pues, se reduzca un poquito? Y por otro lado, bueno, ha hablado de dos modelos distintos, el de Ribera y el de Rueda. Rueda tiene una sobreoferta. ¿Cuánto durará la resaca en la denominación de origen Rueda? Bueno, vamos por el primero. Primero, muchas gracias por el comentario y ahí estamos, ¿no? Y es nuestro leitmotiv, ¿no? Está en el ADN, seguiremos con esa hasta que terminemos nuestros días, con la investigación, con la innovación, con el desarrollo. En cuanto a la campaña, se está complicando un poquito, porque evidentemente hay consumidores que se ven afectados, los costes afectan al uso de su renta mensual y puede afectar algo. Y en otros momentos también las indecisiones o las vicisitudes a la gente y a la inversión siempre le paran algo. Por tanto, yo creo que la campaña queda muy poquito, ya está prácticamente hecha en grandes superficies y todo esto, y va a aguantar hasta final de año, es lo que tengo la sensación, quizá por lo que conozco, ¿no?, de nuestras empresas y bodegas, pero la alegría se ha perdido un poquito, ¿no? Bien es cierto que también el tipo de consumidor de nuestras bodegas pues es un tipo de consumidor que tiene menos afectación quizá por el precio, por la renta y la inflación, ¿no? Pero no cabe duda de que eso va ligado a en el caso de mantenimiento de precios, con lo cual hay una absorción que estamos intentando hacer de costes, ¿no?, para no trasladarlo al consumidor, ¿no?, y mantener su demanda de consumo, ¿no? Así que esperemos que termine bien o aceptablemente bien. Yo creo que sí. La sensación que tengo por los informes que he visto de los cerveceros o de los otros colegas, creo que van en ese sentido. Si bien es cierto que pues, las contraetiquetas de Ribera han bajado un notable, el mes de septiembre ha sido bajo, y Rueda también. O sea que hay esa circunstancia. En cuanto a los dos modelos, hombre, a mí me gusta más el modelo de Ribera, y nosotros somos asépticos, estamos en 6 o 7 denominaciones. Ribera lo está haciendo mejor, más moderadamente. El crecimiento, digamos, de plantaciones y de producción ha ido más acompasado con la demanda. En el caso de Rueda es que ha sido un boom de plantaciones que yo creo que ya el Consejo Regulador de hace 2, 3 o 4 años ya cortó la plantación de nuevas plantaciones, y eso pues va a tener efecto en cuanto se estabilice ese nivel de producción, ¿no?, y siga creciendo el nivel de demanda para que se equilibre un poco y no siga habiendo una sobreoferta. Yo creo que se equilibrará en 1 año o en 2 años. Franca. Carlos, pues lo primero, enhorabuena por este nuevo reconocimiento. En segundo lugar, te he oído hablar de los vinos medio pensionistas, entre los de alcohol y sin alcohol. Digo, eso es una apuesta, porque los de sin alcohol no me acaban de convencer, pero igual medio pensionistas sí. Y lo tercero, sé que eres un pionero en el sector vitivinícola en la lucha contra el cambio climático, que ya en 2016 se hablaba de una puesta en marcha de un centro integrado para el desarrollo sostenible. No sé en qué momento estamos ahora en este aspecto. ¿Qué es lo próximo? En el caso de nuestras empresas, bueno, en primer lugar también muchas gracias. La verdad es que ha sido esto del premio de MACFE muy bonito, pero es un reconocimiento internacional. Representan todas las empresas, sobre todo del área de América. Y esa faceta medioambiental también el jurado la ha premiado, ¿no? Está incluida dentro de los aspectos que valora, ¿no? Evidentemente, lo que yo decía antes de mis etapas anteriores me sirvieron de un aprendizaje extraordinario, ¿no?, porque yo aprendí y estuve en administración recomendando todo esto, pero hace 30 años, recomendando las energías alternativas en aquel momento, la informatización, la digitalización, la sostenibilidad y todo esto. Entonces yo lo que hice es, creyendo en ello,
pues cuando tuve la oportunidad de llegar a mis empresas, aplicarlo como filosofía de trabajo y de actuación, y también como criterio de responsabilidad social, ¿no? En aquel momento un criterio más de responsabilidad social que de pura rentabilidad económica pura, ¿no? Hoy día la vida nos está premiando también con ese aspecto, ¿no? Al tener pues una importante producción de energía alternativa, pero efectivamente con eso y moviéndote en los mundos más modernos de investigación, las empresas o las fundaciones como Cartif o como otras, pues vino el momento de hacer la nueva bodega de Mina Ribera del Duero, en Valbuena de Duero, en San Bernardo, y me dijeron, hombre, pues si te quieres este tema, plantéate hacer el primer proyecto integrado de desarrollo sostenible de una bodega en el mundo, y eso es Emina. Entonces, claro, no quiero extenderme porque sé que... No, vamos muy mal de tiempo, Carlos. Y además... pero eso supone reciclar todo lo que hay allí y producir más energía que la que se produce. Entonces, esa filosofía la llevamos dentro y luego la hemos ido aplicando en todas las temas. ¿En qué estamos? En muchas más cosas que hay que seguir haciendo. No nos hemos parado. Tenemos que seguir invirtiendo porque hay que hacer todavía muchísimas más cosas. Estamos fuera de tiempo. Sí. Te voy a dar 30 segundos porque sé que es un tema interesante que estás muy disgustado, que es la autovía, el trazado de la autovía 122, la autovía del Duero, que pasa, casi roza, casi toca tu bodega. Pero claro, Carlos, por algún sitio tendría que pasar, ¿no?, ese nuevo trazado. ¿O sí. ¿Qué es lo que realmente ves injusto en todo esto? No, bueno, yo no sé si injusto o no injusto. Yo lo que veo es que es una partición en dos veces del Duero en la parte más bonita y que no es quizá la decisión más adecuada, ¿no? Si desde el punto de vista sostenibilidad y ecológico y de naturaleza, pues no es la más acercada. Nosotros ya lo dijimos y nos lo dijimos y yo lo hicimos los recursos, pero tampoco sin hacer tampoco una fuerza importante que podríamos haber hecho, ¿no? O sea, yo al menos sé cómo hacerlo. Pero bueno, desde el punto de vista comercial, a Emina la ponen en casa, a Emina se convierte en el nudo central, pero es un poco ambivalente. A mí me sigue importando en esta vida la ética, la filosofía de empresa y la responsabilidad social, y desde ese punto de vista pues yo creo que hacer 2 puentes sobre el Duero, subir 2 veces y bajar, meter 7 kilómetros más, hacer que sea más costoso y más el coste de energía, pues no es la línea, ¿no? No es la línea que yo hubiera tomado, ¿no? Entonces, desde luego, no me parece, pero bueno, es un tema que ya está hecho. Sí, ya está muy avanzado, además. Ahora trataremos de aprovechar las ventajas que tiene, ¿no? Desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico, ¿no? Pues Carlos Moro, gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades. Enhorabuena de nuevo por ese premio internacional. Sí. Y a seguir cosechando mucho vino y muchos premios. Pues muchísimas gracias y traerlos aquí a Castilla y León y a nuestra tierra y seguir haciendo lo que podamos. Eso es. Muchas gracias. Gracias.